Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos dónde tenemos que focalizar nuestra atención actualmente. Así que empezamos. Hoy vamos a analizar Bitcoin, Luna, Sandbox, Syscoin y Ainge, pero antes vamos a centrarnos un poco en lo que vendría siendo la actualidad de hoy, tanto económica como en cuanto a noticias. No hay mucha noticia hoy, así que no vamos a enrollarnos mucho en ello, pero sí que es verdad que tenemos varias presentaciones de resultados bastante interesantes en Estados Unidos y se dividen en dos puntos básicos. Los dos puntos relacionados con el empleo. A las 14:30 tenemos este carrusel donde salen ingresos medios por hora, ingresos medios por hora interanual, nóminas no agrícolas, tasa de participación laboral, nóminas privadas, tasa de desempleo, y luego continuamos con algún otro anuncio, como por ejemplo el PMI manufacturero. Pero dentro de todo este carrusel hay dos elementos que nos interesan más que los demás, y son las nóminas no agrícolas. Estos son pues las nuevas nóminas no agrícolas que no forman parte del sector agrícola, que se han llevado a cabo, se han firmado en Estados Unidos. Se espera 490.000 nóminas nuevas. Y también la tasa de desempleo. Son los dos puntos que más nos interesan, donde se espera que la tasa de desempleo siga reduciéndose al un 0,1% más, pasando del 3,8% al 3,7%, ¿vale? Son muchos datos a la misma hora, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos a la misma hora y no es fácil interpretarlos todos. Lógicamente, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo tienen el foco de atención general, pero hay que hacer un cómputo global, ¿de acuerdo? O sea, si metes 4 goles en las nóminas no agrícolas y en el desempleo, pero luego te meten 5 por las malas noticias de los demás, pues claro, por muy buenos que sean unas cosas, si las otras son muy malas, hace más peso, ¿no? Entonces, lo comento porque va a haber volatilidad, va a haber falta de decisión, va a haber interpretación de todos los datos para tomar una dirección concreta en cuanto a el mercado. Y esto, pues, lógicamente puede afectar de manera directa a las criptomonedas y en este caso a Bitcoin. Así que esto sería un poco lo que comentaría yo de el calendario, pasando a dos noticias muy sencillas. El debut del metaverso de Zilliqa aumenta el precio de ZIL, que es el token, en un 350% en solo 5 días. Estábamos viendo en diferentes directos, diferentes vídeos que Zilliqa estaba subiendo mucho, pero es básicamente por el FOMO que causa cualquier metaverso que salga actualmente. No vamos a entrar al proyecto de Zilliqa porque no es el punto actualmente, pero bueno, era básicamente informar del motivo de esta subida. Como veis, esto es la inversión llevada a cabo en cuanto a metaverso los últimos años, desde el 2014. Estamos ya prácticamente a los mismos niveles que el 2019 y bueno, pues sigue dándose bastante caña a todo lo que vendría siendo este sector, y cualquier elemento, por más o menos positivo que sea, más o menos repercusión que cause en cuanto a esa criptomoneda, pues repunta, ¿no? Esto es así y ya está. Entonces, bueno, aquí comentan, Zilliqa compartió sus planes para aprovechar el sector en auge a través de Metapolis y reveló que ya había acumulado 2 millones en ingresos previos al lanzamiento de su cartera de clientes, ¿ok? Esto es un poco la estructura de la noticia, y luego pues hay una segunda parte donde, pues bueno, y sacan hipótesis sobre si es momento de vender, sobre si Zilliqa pues va a haber venta masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, pues eso ya es un poco análisis técnico e interés de cada persona en cuanto al proyecto. Tú entrabas por Zilliqa, entrabas por el sector, ¿por qué entrabas? ¿No? Pues a través de eso pues puedes decidir. Claro, después de un 350% en tan poco tiempo, estando el mercado no precisamente súper alegre, pues se puede poner encima de la mesa una pequeña toma de ganancias, no lo sé. Y ya finalmente, la segunda noticia que quiero comentar hoy es: la minería de Bitcoin recibe un nuevo apoyo del Ministerio de Finanzas. Adivinad de quién, exacto, de Rusia. Volvemos a lo mismo. Al final es lo que hay, ¿no? Comentan, no tiene sentido prohibir la minería de Bitcoin al por menor o en el hogar.
Pero ya no solo eso, sino que, o sea, ya no es prohibir la minería de Bitcoin al por menor o en el hogar, que es donde están ahora debatiendo si hay que hacerla legal o no, sino es que hace nada dijeron que era completamente ilegal todo. Dicen que creemos que es necesario centrarse en el desarrollo de la minería industrial, pero probablemente no tenga sentido prohibir la minería en casa. El foco es ese, tirar hacia la minería industrial, pero están debatiendo si deberían o no deberían prohibirla, una minería mucho más amateur, ¿no? Podríamos decir. Entonces, nada, los legisladores siguen trabajando en el proyecto de ley de regulación de las criptomonedas en Rusia, planteando maximizar la eficiencia económica y minimizar los riesgos potenciales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es decir, lo que están haciendo ellos, ¿vale? El gobierno ruso es lo que está haciendo. La ley es, o sea, la mesa redonda donde se debatió todo esto se llama regulación de la minería en Rusia. 2 puntos a favor y en contra, ¿vale? Así que nada, dejaríamos tema noticias por aquí y vamos a pasar ya directamente a analizar Bitcoin. A ver, como veis, ayer, llevamos comentando durante hace bastantes días que este movimiento era necesario y era inevitable. Vamos a ir un poco cronológicamente. Justamente esta semana hemos estado diciendo que era más probable que se formara el movimiento debido a una desaceleración semanal, o sea, diaria, de varios días, cosa que no se había visto anteriormente en todo este transcurso. Justamente ayer, creo, planteamos, antes de todo este movimiento, consideramos que el mercado tiene que caer, entre comillas, tiene que caer. Hay muchos puntos que van en favor de esa hipótesis, sobre compra, ruptura de niveles, falta de pullback, etcétera, 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 desaceleraciones diarias y demás. Pero no tiene que, o sea, el mercado hará lo que tenga que hacer y si pese a todo sigue sin caer, pues podemos plantear o podemos empezar a valorar un pullback en rango, no en precio. Finalmente, marcamos el nivel de soporte en el que teníamos que estar pendientes, era esta zona de 46.900 aproximadamente, y ya comentamos, si rompe este punto nos vamos directamente a esta diagonal de aquí que coincide con los 45.900 directamente. Entonces ayer cuando hicimos el vídeo ya estamos en esta zona y comentamos, vale, ahora es donde tenemos que ver si rompemos este punto. El romper este punto ya indica pullback diario, ¿vale? Ya indica pullback diario. Luego, el pullback se puede transcurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de una clara tendencia bajista, impulso, pullback, tal y cual. Si hubiera algún trade, pues yo lo iría comentando por mi perfil de Instagram. Abajo en el primer comentario lo tenéis, ya sabéis que lo pongo por ahí en Stories. No lo pongo en el perfil, lo pongo por Stories, pero bueno, si hubiera algún trade lo comentaría por allí, si tengo ese tiempo, ¿eh? O sea, puede darse de esta manera o puede directamente darse del tirón, ¿vale? O sea, al final no tiene por qué formarse esa tendencia bajista con impulsos y pullbacks, sino que puede formarse de diferentes formas. No os recomiendo que estemos mirando el gráfico diario, no os recomiendo que estemos viendo niveles, no os recomiendo que estemos viendo puntos. Ayer comenté que el pullback ideal sería entre el punto en el que estábamos ayer, que era un poco más arriba del cierre, y estos niveles de aquí, los 43.000 y pico. Es lo que dibujamos exactamente, pues bueno, estamos un poco en intermedio, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar? ¿En qué nos tenemos que focalizar directamente? Muy sencillo, en el gráfico semanal, ¿vale? Hemos tenido diferentes alteraciones en gráfico semanal, alteraciones muy importantes. Voy a borrar esto de aquí también, voy a hacerlo así. Voy a borrar un momento todas las líneas y vamos a quedarnos con el precio y con la Bull Market Support. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones? Bueno, principalmente un par, ¿no? Nos volvimos a poner por encima de este nivel de aquí, que era el nivel mínimo anterior, lo cual era algo bastante interesante. Son los 43.100 aproximadamente, ¿vale? Ya nos pusimos por encima de esta zona, lo cual ya te está indicando que está cambiando algo. Es lo que hemos hecho recientemente. Además, también lo que hicimos fue cerrar por encima de la Bull Market Support, ¿vale? Y además creamos máximos crecientes en gráfico semanal. Los mínimos ya los teníamos creados. O sea, llevamos diferentes elementos que hemos estado creando recientemente y que tienen que tener una repercusión en cuanto a pullback, porque es habitual, ¿vale? Claro, comentamos a principios de esta semana. Muy importante esta semana. ¿Por qué? Porque veremos si el precio continúa y confirma todas las rupturas, desacelera, por lo cual pierde fuerza, no es demasiado atractivo, o se da la vuelta. El tema no está en las opciones porque está claro que el mercado o sube o va en rango o cae. No hay más. Pero el tema está en la repercusión de esas acciones. La primera opción, que es una continuación, lo que hace es darte esa
confirmación de todo lo que hemos hecho. La segunda te muestra debilidad en cuanto al movimiento y la tercera te muestra muchísima debilidad porque como que se come todo el movimiento positivo previo, ¿no? Entonces, igualmente planteamos, puede haber un pullback intrasemanal. ¿Esto qué significa? Pues que en gráfico diario veamos una caída y una continuación, y en gráfico semanal que veamos pues una vela como low test, por ejemplo. Esto de aquí, por ejemplo, durante el día, durante la semana, en diferentes días, el precio estaba en máximos históricos y finalmente, ¡pam!, es una vela de desaceleración. Pues podemos ver exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Y esto que implicaría? Un pullback diario, pero una continuación semanal, ¿vale? Lo cual sería lo ideal. ¿Por qué? Pues porque nos barreríamos todos los tokens, o sea, todas las personas que van más apalancadas de la cuenta, que son varias, barreríamos toques en cuanto a niveles de resistencia previamente rotos, ahora soportes, y además crearíamos un mínimo de no retorno en gráfico diario, ¿vale? Entonces, el foco es el gráfico semanal. Todo lo demás es ruido que podemos detectar en gráfico diario o incluso intradiario, ¿vale? Es en lo que nos tenemos que centrar y ya está. Puede costar, pero hay veces en las que hay que tomar decisiones en ese sentido. Y de la misma manera que aquí comentábamos, sé que duele mantenerse al margen de este movimiento, pero esto lo dijimos en el canal, pero no hay que estar aquí haciendo compras. ¿Por qué? Pues porque esto es un pullback semanal. Pese a que el gráfico diario genere un movimiento pues que da mucho a la nota, que es muy exagerado, en gráfico semanal es un pullback. ¿Para qué? Pues para seguir cayendo. Y efectivamente, caímos. Y luego, pues bueno, hablamos de este doble techo que también se formó y tal. Pues ahora es 3/4 partes de lo mismo. Pese a que esto pueda decir, buah, es que está cayendo, no sé qué, cuidado. No, da igual, estamos en una temporalidad semanal. Hay que centrarse en ese sentido, ¿vale? Hay fases y fases de mercado y esta es una fase semanal. Eso no implica que el precio no pueda alargarse en cuanto a caída. Ya estuvimos hablando. Ahora estamos en la primera zona de soporte, nivel de 45. Pues oye, vamos a ver cómo reacciona esta temporalidad intradiaria. Esto ya para los que queráis seguir el mercado más habitualmente. Vamos a ver si se intenta formar un máximo decreciente en todas estas zonas de aquí en 4 horas. ¿Por qué? Pues porque entonces haremos un primer impulso, un pullback y estaremos creando un máximo decreciente para poder iniciar una tendencia bajista, lo cual ya puede alargar el pullback y hacer algo, crear algo que no sea un pullback intrasemanal, sino que sea un movimiento más desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces eso ya pasaría a descartar prácticamente segura la hipótesis de vela de continuación semanal. Pondría intra de juicio la vela de desaceleración y plantearía esa probabilidad más alta de vela de desarrollo bajista en ese sentido. Así que nada, bueno, espero que lo hayáis entendido bien, mi punto de vista, mi punto de foco en estos días y en las semanas incluso. Son cosas que comento de manera semanal, tanto domingos como lunes, como también de maneras intrasemanales, pero bueno, nunca está de más hacer una explicación más desarrollada ahí en un punto intermedio. Pasamos a por Luna. A ver, Luna ya comentamos que dejamos esta diagonal de aquí, no a modo de soporte-resistencia, sino a modo de relación con la misma. Hubo un punto en el que se estuvo respetando bastante bien. Hubo otro punto que empezó a respetarse menos, aquí se respetó poco y aquí, pues bueno, a medias, ¿no? Entonces, no es tanto como para, nivel de soporte, nivel de resistencia súper clave, como por ejemplo era, no sé si lo tengo en Rose USD, exacto, Rose USD en gráfico semanal. Fijaros, esto es un nivel clave de resistencia porque toca y toca. En cambio, Luna no es lo mismo. Entiendo que lo apreciáis bien, ¿no? Entonces, no lo utilizamos tanto en cuanto a resistencia o soporte, sino en cuanto a relación o verticalidad del movimiento alcista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces el precio toma una referencia, como puede ser esta diagonal, y la utiliza como dirección y ángulo de la subida. Tú puedes saber o puedes intuir que el precio subirá, pero no tienes un ángulo. No sabes si va a subir muy vertical, como Cílica, por un movimiento causado por noticias, mucho más desarrollado, como por ejemplo puede ser Matic o cualquier otra, ¿no? Entonces, esta diagonal nos puede ayudar a ello. En cuanto a análisis técnico, sí que es cierto que rompimos durante un día, 2 días los máximos históricos anteriores. Sí que es cierto que hemos roto claramente los máximos anteriores, a secas, no históricos, sino anteriores. Pero 1, nos hemos puesto ya por debajo nuevamente de los máximos históricos. Y 2, estamos ahí luchando por mantener estos máximos de aquí. Esto lo veremos un poco mejor en gráfico de 4 horas. Vamos a ir a ello. Aquí lo tenemos, ¿veis?
Mantenemos varios niveles. Primero, el nivel anterior al rango, que es esta zona de aquí, 95,5. Y luego, pues bueno, podemos poner encima de la mesa los máximos anteriores que hemos comentado, que sería este punto de aquí. A ver, entre la primera zona y la segunda, lo que más prima es la segunda. ¿Vale? Las cosas son como son. Este nivel de aquí, el nivel de 95 y pico, es el nivel clave en Luna. ¿Por qué? Pues porque es el nivel que utilizaba como no puedo subir pero tampoco caigo, no puedo subir pero tampoco caigo, no puedo subir pero tampoco caigo. Hubo un punto que, como veis, lo rompió bien y luego se dio la vuelta para abajo. Lo hemos vuelto a romper algo mejor. También aquí creamos máximos crecientes respecto a este punto de aquí. Estuvimos a punto de crear máximos históricos, pero luego para abajo. Vamos a ver cómo reaccionamos, ¿vale? Porque hemos hecho un patrón muy similar, con la diferencia de que en este caso ya hemos hecho máximos históricos, pero es incluso más peligroso porque más gente se habrá puesto corta al dudar de esos máximos, ¿vale? Entonces, hay dos opciones. En cuanto a tenerlo vigilado, si el precio de Luna sube, no implica, vale, ya está. No, porque tenemos que volver a pasar por esta zona de aquí y anteriormente, fijaros, impulso, pullback, anda, mira, a continuación, perfecto, al hoyo, ¿vale? Entonces tendremos que estar muy pendientes de, en el caso de que suba, que el precio no sienta debilidad en este punto, a ver cuánto papel de ventas entra. Luego, otra opción, vamos a ver si se levanta y se denota debilidad en el movimiento, lo que hemos comentado en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque esto implica ya, se levanta, pullback, se levanta, flojea, máximos decrecientes y vamos a atacar prácticamente seguro este punto de aquí, el nivel de 95. Y luego, pues, que directamente esto sea como una especie de liquidaciones o intentos de buscar valor en un nivel intermedio y el precio pues siga cayendo, ¿no? Al final, todo reside en la misma zona. No me preocupa tanto la ruptura de estos niveles, sino que me preocupa más la no ruptura del nivel de 95. ¿Por qué? Pues porque tú puedes estar consolidando en este punto de aquí. Por encima de 95, oye, sin ser capaz de romper máximos históricos, bueno, perfecto, pero consolidas por una zona atractiva. En cambio, si te vuelves a meter para abajo, vuelves a mostrar debilidad. ¿Por qué? Pues porque esto es mucha fortaleza y si vuelves a perderlos, pues mal asunto, ¿no? Así que tendremos que estar bastante pendientes en ese sentido. Y luego, pues, nada, temporalidades diarias y demás, no hay mucho, en mi opinión, que focalizar en este sentido porque la tendencia de Luna sigue siendo sana, o sea, en eso no hay ningún problema. El problema pues puede estar más en estas debilidades que puedan intervenir en gráfico ya intradiario. Sandbox, bueno, mirad, Sandbox sigue sin tocar, punto número 1, la media móvil de 50 semanal, eso ya de entrada. Si miramos un poco más esta especie de diagonal o de patrón de triángulo, avisamos yo creo que clavamos el día también, de que la ruptura tenía que formarse en esta especie de momento. ¿Por qué? Pues básicamente porque el triángulo tiene que romper sobre los 2/3 de la estructura, si no ya se convierte en otra cosa. Como veis, se alargó, en mi opinión, algo más de la cuenta. Yo creo que dibujamos una especie de zona de ruptura y si no se rompía ya se iba a alargar. Estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí. Sí que es verdad que tenemos esta clara diagonal, la hemos roto, sí, pero con varios peros. Sí que es verdad que tenemos este máximo por aquí, lo hemos roto, sí, pero con varios peros. ¿Los peros cuáles son? La falta de fuerza y de decisión. Estamos por encima de las medias móviles, sí, pero con varios peros. Los peros son pues que no hay una distancia demasiado grande, no es una clara ruptura y un claro pullback, sino que es una ruptura muy justa que enseguida te vuelve a contactar con las mismas. O sea, ahí hay varios peros también. Y entonces un poco nos tenemos que centrar en ese sentido, ¿de acuerdo? En entender que estamos formando una especie de rango en este punto de aquí que va a marcar unos claros niveles intradiarios y que la ruptura de esos niveles pues te puede complicar bastante la vida. ¿Complicar bastante la vida qué implica? Pues bueno, implica volver a mínimos de este patrón de aquí. O sea, Sandbox ha roto ciertos puntos. Fijaros, tenemos este nivel horizontal aquí, 3,35 aproximadamente. Los hemos roto, fijaros, pam, 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 pero nos está costando, ¿vale? Entonces, ha hecho varios amagos de ruptura bajista, es en lo que tenemos que focalizar la atención, en cómo se desarrolla en este punto de aquí. Como veis, han sido varios amagos, pero no ha habido ningún cierre claro por debajo. Igual que antes hubo varios amagos, pero no hubo ningún cierre claro por arriba. Para arriba, un amago, dos amagos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces
podéis contar las mechas, hemos estado intentando romper por abajo y no ha sido posible. Claro, esto puedes verlo de dos maneras: o que fortaleza el precio no rompe el soporte, o que debilidad el precio no es capaz de darse a continuación. Yo lo veo como la segunda. ¿Por qué? Pues porque ya hemos roto los niveles de diagonales. Esto ya es para explotar, esto ya es para continuar. Entonces, que después de hacer rupturas el precio esté tocando más el soporte que una hipotética resistencia, pues esto te da que hablar, ¿no? Así que bueno, la situación de Sandbox es básicamente esa, focalizando la atención en que si el mercado pues tuviese algún problema más general, si el pullback se alargara más de la cuenta, lo más probable es que fuéramos a contactar con la media móvil de 50 semanal. ¿Ok? Así que nada, tenemos eso en mente y pasamos a la siguiente, la cual es Luna. Luna ya hemos hablado de ella, la cual es Syscoin, ¿ok? Syscoin ya es la última, si no tengo mal, no, queda Syscoin y Ench. Bueno, Syscoin estuvimos hablando justamente en el directo del otro día de la importancia de este nivel de resistencia, el nivel de 0,70. Como veis, lo hemos rechazado. Pero claro, ya llevábamos un par de días o tres con dudas respecto a ese nivel, que es cuando estábamos nosotros haciendo el vídeo. Ya comentamos que sí, que estaba muy bien, pero que le estaba costando mucho. Claro, lo de ayer, pues bueno, ayer alargó, fue una caída general, no fue una caída de Syscoin. Pero claro, hay algunas criptomonedas, como por ejemplo, ¿cuáles eran? A ver, Algo. Vamos a poner Algo, ya veréis. Algo USD. Fijaros la vela de Algo de ayer. Es verde, es de mucha duda, de mucha indecisión, pero es verde. ¿Por qué? Pues porque Algo ya estaba bien ayer, pero se complicó el día y cayó. Syscoin, fijaros qué vela. La vela de Syscoin es de una caída de un 9%. ¿Por qué? Pues porque Syscoin ya no estaba bien ayer, ya estaba rechazando un nivel importante. Así que es justificable, pero no es justificable. O sea, que hay que entender el contexto entero, ¿vale? Esto es un rechazo y ahora ¿qué tenemos? Pues bueno, en este tipo de situaciones, las medias móviles yo creo que no son tan dinámicas o tan participativas como puede ser este nivel de resistencia. Yo me gusta más los niveles de resistencia que las medias móviles, en mi opinión. Y claro, el nivel de 0,70 yo creo que es más clave que las dos medias móviles. Están muy cerca, están muy juntas y van a hacer ruido. O sería muy mala noticia que no hicieran ruido, no soportaran una caída, como al menos un poquito, ¿no? Que hubiera gente que entrase, que buscara compras, que buscara las medias móviles, etcétera, etcétera. Claro, hay estrategias de medias móviles que son muy efectivas, pero son en el cruce de ambas medias móviles. Y claro, aún hay distancia entre las dos. ¿Esto qué implica? Pues que si estuvieran ya cruzándose, habría mucha gente que entre solo por la estrategia, porque su estrategia es cruce de medias móviles, entro, cruza una rápida contra una lenta y entro. No le acompaña eso a Syscoin, así que es otro de los elementos que comento en cuanto a cuidado, porque igual las medias móviles no son tan efectivas. Si miramos un poco más temporalidad intradiaria, ¿qué vemos? Pues bueno, vemos que ya hemos hecho una especie de doble techo y hemos hecho un mínimo decreciente, así que Syscoin está metida prácticamente de lleno en esa especie de tendencia un poco más bajista, o está iniciándola. Hay muchas veces que esto puede ser lo siguiente, patrón, o sea, pullback en forma de A, B, C y continuamos. Vale, es una posibilidad, pero también está la de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, doble techo, para abajo, mínimo decreciente y ya estamos en tendencia bajista. ¿Cómo podremos desarrollar esto? Pues bueno, la clave está en el mínimo anterior, en esta zona de aquí. Nivel de 0,65, 0,66 es el punto de inflexión. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de A, B, C, vamos rompiendo niveles y podemos incluso continuar, o en el sentido de impulso, pullback, doble techo, impulso más bajo y máximo decreciente, mínimos decrecientes, y ya iniciamos un movimiento más bajo. Bajo que significa que rompe las dos medias móviles, ¿vale? Finalmente, vamos a por Ench. Ench hacía días que no lo comentamos. Sí que es verdad que mantiene una especie de patrón. Si hacemos zoom out, o sea, si miramos el gráfico desde lejos, sí que es verdad que podemos detectar una especie de rango y tampoco está haciendo mínimos decrecientes súper claros. Como veis, además, mantiene esta diagonal muy similar a la diagonal de BNB. Fijaros, la diagonal de BNB también semanal es muy similar, Ench con BNB, ¿vale? BNB incluso llegó a una situación un poco más baja, pero claro, es que BNB no llegó a ciertos niveles que Ench sí que ha llegado, así que lógicamente BNB está más fuerte que Ench. Igualmente, como veis, el patrón es relativamente similar y puede dar esa posibilidad, ¿no? A ver, Ench hizo el típico patrón que han hecho todos, que es aplanar los mínimos y
faltar los mínimos crecientes en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que, pues por ejemplo, ha roto ciertos niveles bastante importantes, como por ejemplo el máximo anterior, y está atacando no con demasiada fuerza, como veis, porque lleva literalmente 1, 2, 3, 4, sería el quinto día, prácticamente una semana, demostrando debilidad en esta continuación. Fijaros cómo eran las velas en un principio, de contundentes, y cómo están siendo ahora, ¿no? Llevamos ya 5 días que o una vela es directamente bajista o las demás son de desaceleración. ¿Esto qué te puede indicar? Pues bueno, pullback, ¿vale? Pero en este caso, fijaros, si Ainge hiciera un pullback, lo más probable es que igualmente se cruzaran las medias móviles, por lo cual esa estrategia entraría en juego. Esa estrategia que hemos comentado que en Syscoin es más complicada, ¿no? No le viene mal un pullback a Ainge, primero, porque ha roto niveles importantes, y segundo, porque no tiene un nivel de resistencia aquí. Si Syscoin, que ya está en resistencia, hace una caída, eso es un pullback o un rechazo. Bueno, cada uno decide, ¿no? Pero Ainge, que ha subido bastante, que ha roto el primer máximo, que está desacelerando, perfecto, y que hace un pullback, ¿esto qué es? Impulso, pullback, continuación. Medias móviles cruzan, señal alcista, por lo cual vamos a por los 2,16, 2,17. Es hacer muchas hipótesis, es como especular mucho, sí que es cierto, pero bueno, son elementos que son reales y que los tenemos comparando el gráfico de Ainge con otros gráficos, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, no me enrollo más, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.